muchos. No, Vicky, ya ingresaron todos los que estaban. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Para quienes no me conocen, soy Victoria del Castillo de Cadiem. Está también Mariel de Cadiem y está el doctor Alejandro Perotti, que después hago la presentación. Pero siempre al inicio nos gusta compartir con ustedes que desde Cadiem, entre todas las 11 comisiones de trabajo que tenemos, hay una que tiene que ver con el tema de integridad, la comisión es de integridad y legales, pero el tema de integridad que para CADIEM es muy importante. En 5 minutos les cuento un poquitito los objetivos que tiene la comisión. Los invito a quienes quieren sumarse o quienes quieren acercarse a nosotros de cara a consultas. Básicamente lo que tiene que ver con la comisión es una manera perdón, promover y hacer cumplir por parte de los asociados el Código de Ética de CADIEM, revisar periódicamente el Código de Ética a fin de que las disposiciones respondan a la realidad, sugerir buenas prácticas empresariales en base a disposiciones del Código de Ética o el contexto, brindar capacitaciones a asociados, eso ténganlo en cuenta, muchas veces hacemos capacitaciones. Incluso, de hecho, tenemos cada 2 meses se llama consultorio de compliance, que pueden unirse, están los integrantes de la comisión como para responder dudas. Otro gran tema es hacia afuera interrelacionarse con el sector público y privado y construir juntos un contexto de integridad, trabajar con autoridades e instituciones como para fortalecer el marco legal y las herramientas pertinentes como para identificar actos ilegales. Muchas de veces ustedes como empresas sufren actos de ilegalidad, por lo tanto, sepan que estamos trabajando en esto, cualquier cosa se acercan. Em, es establecer los principios de conducta y que las normas tienen que entenderse. No le quiero quitar mucho más tiempo, pero algunas de las cosas que importan y que ustedes nos han traído son reuniones de promoción de ventas, entrenamiento de productos, apoyo a eventos educativos, acuerdos para prestación de servicios profesionales. Bueno, dicho esto, ya si dejo de compartir y paso a presentar a nuestro invitado, que en realidad, más allá de invitado, es una persona que aporta internamente. Em, Alejandro es abogado. El doctor Alejandro Perotti es abogado de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe. Tiene un máster en Derecho Comunitario en la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Derecho de la Integración para la Universidad Austral y la Universidad Abierta Interamericana, profesor de la misma disciplina en las universidades de Buenos Aires, UNTREF y Nacional de La Plata. También en la Procuración de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y es ex consultor de la Secretaría del Mercosur, justamente miembro y bueno, no actualmente, hace tiempo, pero es miembro del estudio Alais y Torres Brizuela, que son abogados, eh, y miembro del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, correspondiente a IAP. Bueno, este es una breve síntesis de un largo currículum que tiene Alejandro, pero era lo más pertinente como para compartir con ustedes, que lo habilita totalmente a estar dando esta charla. Te agradecemos, Alejandro, la disponibilidad. Es un tema que hemos recibido desde los asociados como una necesidad de conocer qué tiene que ver lo que se ha acordado con Mercosur y qué mecanismos hay para reducciones arancelarias. Por favor, Alejandro. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. ¿Se escucha bien, no? Perfecto. Bueno, antes que nada, un agradecimiento especial a Cadien y también a Victoria y a Mariel porque han tenido la amabilidad de invitarme a charlar con ustedes de este tema que eh, creo que está dentro de de los debes del sector empresario, porque son regímenes sobre los cuales vamos a hablar, que tienen ya muchos años de existencia, a pesar de que las empresas no suelen tenerlo en el radar y no suelen utilizarlo. Trataré de ser lo más breve posible y práctico,
pero obviamente por defecto profesional muchas veces uno usa términos que por ahí escapan al conocimiento de todo, así que les pediría que las preguntas que tengan, por favor, anótenlas y las charlamos al final. Este es más o menos una pequeño bosquejo de lo que quería hablar con ustedes, una pequeña introducción a la filosofía tributaria del Mercosur y luego pasar directamente a los regímenes que el mismo proceso de integración establece para disminuir o eventualmente aumentar los derechos de importación, siempre hablando de importaciones extra zona, es decir, extra Mercosur, quiere decir de importaciones de productos que no sean catalogados como originarios ni de Brasil, ni de Paraguay, ni de Uruguay y prontamente ni de Bolivia. Bueno, el Mercosur, para graficarlo, ahí en el cuadro que ustedes tienen inferior izquierdo, vendría a ser como un conjunto, son los 4 países, donde la línea azul, como ustedes pueden ver, es del mismo color y del mismo tamaño. ¿Esto qué quiere decir? Que la protección arancelaria para todos los países es la misma. ¿Por qué? Porque Mercosur tiende a ser una unión aduanera. Básicamente, en dos palabras, una unión aduanera implica sentarse frente al mundo como una única voz comercial. Es decir, el Mercosur establece una política comercial respecto de terceros países. Esta política comercial tiene un instrumento fundamental que básicamente es el arancel externo común. Arancel porque es un tributo, externo porque se cobra sobre las importaciones que vienen de fuera del Mercosur, y común ¿por qué? Porque si yo voy a importar, supongamos un apósito, lo importo por Brasil, por Paraguay, por Uruguay, por Argentina, la alícuota del derecho de importación es la misma. Podrá ser 0, 5, 10, 15 o hasta 35%. Y eso me lo determina el Mercosur. Los que cobran son los países, pero el que determina si se paga o no se paga, y en tal caso cuánto se paga, es el Mercosur. Ese arancel a nivel país tiene un nombre diferente. En Argentina le llamamos DIE, Derecho de Importación Extrazona, en Uruguay se llama Tasa Global Arancelaria, en Paraguay y en Brasil Derecho de Importación. A nivel Mercosur lo llamamos AEC, Arancel Externo Común. Ese arancel, esa alícuota tributaria común, tiene ciertas excepciones, las cuales vamos a ver ahora. Algunas de esas excepciones, algunos de esos regímenes para apartarse de ese arancel que el Mercosur obliga a los países a establecer, en unos casos requiere una aprobación específica del Mercosur, en otros casos no la requiere. Ya vamos a ver en qué caso. El primer régimen, y voy por orden de facilidad, ergo de no complejidad en su tramitación. El primero es la reducción arancelaria temporaria por cuestiones de abastecimiento. Esto está regulado específicamente en normativa del Mercosur, no en normativa nacional, pero es una normativa que se aplica directamente en el derecho interno. La principal norma del Mercosur es la famosa resolución GMC. GMC significa Grupo Mercado Común, que es un órgano del Mercosur, 4919. ¿Cuándo se aplica este régimen? Bueno, si yo voy a importar un producto de fuera del Mercosur que puede caber dentro de estas 3 canastas diferentes que les voy a decir ahora, se puede aplicar el régimen. Voy a importar un producto que no se fabrica en todo el Mercosur. Opción 1. Voy a importar un producto que se fabrica en el Mercosur, pero la fabricación no alcanza, o sea, la oferta no alcanza para abastecer la demanda. O la tercera opción, voy a importar un producto que se fabrica en el Mercosur, la oferta alcanza para abastecer la demanda, pero por X motivos lo que se fabrica no me sirve para mi proceso productivo. Supongamos, necesito una chapa de aluminio de determinado espesor. En Brasil se fabrica, pero de un espesor un milímetro más. Bueno, entonces, si voy a importar un producto que no se fabrica, o si se fabrica, no alcanza, o si se fabrica, alcanza, pero no me sirve, yo puedo aplicar este régimen de reducción arancelaria temporaria por cuestiones de abastecimiento. ¿Qué va a implicar en los hechos? Que en lugar de pagar el derecho de importación extrazona, el DIE actual, puedo llegar a pagar el 2 o el 0%. ¿De qué depende? Es el Estado nacional el que puede decidir que se pague el 2 o que se pague el 0. Por lo general, por productos que importan los asociados de la Cámara, vinculados a la salud, el Estado nacional suele pedirle al Mercosur autorización para bajar el arancel al 0%. Es decir, que al final del trámite, la empresa logra bajar desde el derecho de importación actual al 0%. ¿Quiénes hacen el pedido para la reducción? El pedido lo puede hacer una empresa, 2 empresas o una cámara.
¿Ante quién se presenta la solicitud? Bueno, la solicitud se presenta ante el Ministerio de Economía, que luego de un trámite que vamos a ver posteriormente, lo eleva al Mercosur, a un órgano que se llama Comisión de Comercio del Mercosur, donde los demás países autorizan o no a la República Argentina y solamente la República Argentina a bajar los derechos de importación para el producto en cuestión. Esta Comisión de Comercio se reúne todos los meses en Montevideo. De hecho, anteayer y ayer tuvo lugar la reunión mensual de este mes. La aprobación de la reducción la hace el Mercosur a través de una norma que se llama directiva, que la emite esa Comisión de Comercio del Mercosur, que está integrada por funcionarios de los 4 países. Importante, salvo en Paraguay y en Uruguay, es decir, en Argentina y en Brasil, las reducciones son por posición arancelaria a 8 dígitos. En Paraguay y en Uruguay, no. La reducción beneficia a la empresa peticionante. La primera pregunta que ustedes me van a hacer es, ¿quiere decir que si la Cámara o la empresa hace la gestión, beneficia a cualquiera que pueda importar por esa posición a 8 dígitos, que puede involucrar muchísimo, pero muchísimos bienes? Es correcto. La segunda pregunta de usted va a ser, bueno, ¿cómo hago yo para acotar de tal manera que el beneficio repercuta o en la Cámara peticionante o en la empresa? Es a través de lo que se llama la nota referencial. ¿Qué es la nota referencial? Pongo ejemplos de posiciones arancelarias que Cadien me ha comentado que ustedes suelen importar. Al pedido de reducción, vamos con el primero, porque esto es un pedido de Argentina. Al pedido, que fue aprobado este año, al pedido de Argentina, por la posición 98, 18, 99, 99, los demás es una posición bolsa, se le agrega esto que está en amarillo, que se llama una nota referencial, que es básicamente lo que me gusta llamar un traje a medida. Es decir, se hace una descripción del producto compatible con todo el nomenclador. Piensen ustedes que el nomenclador tiene aproximadamente 50.000 definiciones de productos. Una descripción de tal manera que solamente el producto que cumpla con esa especificidad, con esa descripción, pueda caber en el cupo. Entonces, la reducción en este caso salió para esa posición arancelaria, pero siempre que se trate literalmente de un producto, instrumento electromédico, estérico, o sea, tiene que cumplir todos esos requisitos. Yo acoto el universo de bienes a los cuales perdón, va a alcanzar ese cupo de reducción. En este caso, Argentina pidió un cupo por un año de 22.732 unidades. Y la empresa o la Cámara peticionante pasó de pagar 16% a 0%. Acá tienen otros ejemplos. El segundo, la 3926, es una autorización lograda por Brasil, artículos de farmacia, pero que siempre que sean dispositivos de seguridad. Pues tienen otra, la que dice la 90, 18, 39, 99, los demás. Ahí son 2 productos y a cada producto se le asignó una descripción específica, una nota referencial. Es decir, es fundamental la nota referencial, porque es el traje a medida que va a acotar la amplitud o reducción del cupo. Es decir, con esa descripción, con ese traje a medida, yo me garantizo que solamente el producto que cumpla esa descripción, que teóricamente es el producto que yo puedo importar, se va a beneficiar. Acá tienen otros ejemplos de posiciones arancelarias que suelen importar los miembros de Cadien. Es decir, la nota referencial lo que se construye a partir de notas objetivas que tiene el producto, que puede ser tamaño, densidad, composición. Voy a poner un ejemplo, que es el que siempre pongo, que Vicky lo conoce muy bien, porque es de un asociado de la Cámara. Esta empresa importaba por los demás sondas, y en esa posición bolsa los demás entraba cuánto cañito de goma puede ser introducido en el cuerpo humano para cualquier finalidad. Creo que te entraban guantes. Bueno, ¿qué descubrimos? O sea, ¿cómo construimos la nota referencial para que solamente los productos de la empresa se beneficien? Bueno, era la única sonda que venía mojada en solución salina, recubierta en solución salina en envase individual. Entonces, con eso logramos que solamente el producto de la empresa se beneficie con el cupo. Entonces, cualquier nota distintiva que tenga el producto, tamaño, densidad, insisto, norma técnica, composición, etcétera, etcétera, finalidad de uso, cualquier nota distintiva sirve para construir esta nota referencial, que es la que va a acotar o la que va a linkear mi producto con la reducción. Acá tienen otros ejemplos de normas. Por lo general es Brasil, ya vamos a ver los números de cuánto se ha logrado de reducciones para que ustedes tengan alguna idea.
Entonces, seguimos con el trámite. La rebaja es por una cantidad determinada, por un cupo. Es decir, el Mercosur autoriza solamente al país que lo pide a poder reducir los derechos de importación por una cantidad determinada. ¿Quién pone esa cantidad? La empresa o cámara peticionante. En eso el Estado no se entromete. O sea, uno puede pedir 1, 10, 15 o 30 toneladas. No es una declaración jurada en el sentido de que si yo pido 30 y después termino importando 10, tengo alguna consecuencia infraccional o no, de ninguna manera. Es decir, yo puedo pedir de más e importar de menos, por X motivo. El problema está en cuando yo pido 30 y antes de que vence el plazo termino importando 40, porque por ese adicional voy a pagar el derecho de importación que corresponda. O sea que lo aconsejable siempre es pedir de más, porque no tiene ninguna consecuencia. Por otro lado, es por un periodo de tiempo de 365 días, pero 5 meses antes de que termine ese plazo, se puede pedir una prórroga por un año más, ininterrumpidamente. Es decir, son prórrogas sine die, puede ser prórrogas eternas. Como les dije, el beneficio puede ser pasando de pagar lo actual a el 2% o el 0%, dependiendo el tipo de productos. La duración, como les dije, es 365 días, renovables sine die, sin solución sin límite de prórrogas. Para comenzar el trámite se llena un formulario muy simple, que ya es un formulario predispuesto, donde piden datos del solicitante, datos del producto, que son también muy simples, es decir, el nombre y la marca del producto, cuál es la NSM por la cual se importa, cuál es la nota referencial que la empresa o cámara está sugiriendo, informaciones de que para qué sirve ese producto, la alícuota que hoy paga y otros datos menores del producto. ¿Qué se pide? Primero, ¿qué alícuota uno quiere? Si el 0 o el 2%, ¿por cuánto tiempo? Siempre se pide por 365 días. ¿Qué cupo? Es decir, ¿por qué cantidad? Y cronograma de uso, es decir, un cronograma tentativo de cómo se va a importar. Si por mes, por bimestre, por semestre, por una sola importación, y una justificación de que por qué es conveniente dar la reducción. Después, datos estadísticos. Los 3 últimos años de importación nacional o regional, eso con una búsqueda en la página del INDEC, eso se obtiene. Consumo nacional y regional en los últimos 3 años. Si no hay acceso a la información regional, sí a nacional, pero no a regional, es un dato que puede quedar vacío. Y después alguna información complementaria, si acaso es un insumo para producir un bien final. Y finalmente, algo de bibliografía y, si se puede, una nota de la Cámara. Nosotros siempre, cuando trabajamos con asociados de Cadien, siempre utilizamos, y le agradezco desde ya a Victoria, porque siempre nos hace esa nota de apoyo al pedido. Es un elemento importante, no imprescindible, pero importante. ¿Cómo es el procedimiento? Lo primero es, se llena este formulario, se presenta por TAT, por trámite a distancia, al Ministerio de Economía. Ministerio de Economía, ¿qué es lo que hace? Forwardea ese formulario a todas las cámaras nacionales que eventualmente puedan asociar eventuales fabricantes de ese producto. Es una consulta que dura unos 20 días. ¿Para qué? Esto hace el Ministerio de Economía para cerciorarse de que al menos en Argentina no hay producción de este bien en cuestión, de este bien con la nota referencial. Si ninguna cámara levanta la mano aduciendo que representa a un eventual fabricante nacional, el Ministerio de Economía, a través de la Cancillería, presenta esto en la Comisión de Comercio del Mercosur, que es el órgano que hablé hace un ratito, y ahí cada país del Mercosur tiene hasta 90 días, es decir, hasta 3 reuniones, para dar el ok o no al pedido de la República Argentina. La única forma que tiene un país de oponerse al pedido, en este caso la República Argentina, a la reducción, es si puede acreditar fehacientemente que tiene un fabricante nacional en su territorio del producto en cuestión. Tiene que ser un fabricante que exactamente fabrique lo que dice la nota referencial. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno está seguro que no hay un fabricante regional, el pedido de reducción sale sí o sí, porque es la única forma de que no salga es que alguien alegue y demuestre que hay fabricante. Entonces, si vamos a importar un producto que no se fabrica, el pedido sale o sale. Una vez que el Mercosur, la Comisión Comercial aprueba la reducción, en este caso para la República Argentina, Argentina incorpora eso, implementa eso en su derecho interno a través de un sistema burocrático muy simple, o sea, no se necesita ni de ley, ni de decreto, ni de resolución, de nada.
Simplemente la aduana hace su trabajo modificando el sistema informático Malvina, adosando a la posición arancelaria una ventaja cupo. Entonces, cuando uno hace un despacho de importación, hace la declaración de la posición y tiene la ventanita para apretar ventaja cupo y ahí se aplicará la reducción en cuestión. Este es un procedimiento, este régimen, es muy poco utilizado por las empresas, existe desde el año 1996, se han aprobado a lo largo de todos estos años 1.509 reducciones, de los cuales el 70% han sido pedidas por Brasil, es decir, el que más utiliza este mecanismo es Brasil. Argentina lo empezó a utilizar hace muy poco tiempo. Argentina es autor del 21% de todos los pedidos de estos 1.500. Fíjense, acá ustedes tienen por año. Argentina empezó, ahí tienen la proporción por los países, es decir, Brasil es el 70%, el 21% Argentina, 7% Uruguay y Paraguay el 2%. Es decir, es muy poco utilizado por Argentina, Paraguay y Uruguay. Una nota al pie, ahí tienen, van a ver en ciertas filminas un código QR, si ustedes apuntan con el celular, les va a bajar directamente el contacto nuestro a sus celulares por si tienen después una duda adicional. Ahí tienen cómo lo ha utilizado Argentina, es decir, Argentina ha empezado a utilizar este mecanismo tenuemente a partir de la presidencia del presidente Macri, es decir, en el 2016, y luego fue aumentando progresivamente. El año en que más solicitudes de reducciones hizo Argentina fue el año pasado, en el 2025, con 63 solicitudes. Y a lo que va de este año, el 2026, Argentina ya ha presentado, y ha logrado, mejor dicho, 10 reducciones para distintos tipos de productos. Algunos pedidos de Argentina que están en trámite ahora actualmente en el Mercosur. Uno es por una posición de soja, otro es por una posición que es la que vimos al comienzo, que es instrumento electrodoméstico estéril. Argentina pide 22.700 unidades. Hay también pedido por la 3926, que es una botella de poliestireno. Después también por la 8104. Ahí tienen cartuchos también, es decir, son distintos pedidos. Existen más, pero puse los más representativos. Plazos. Acá les puse las 5 primeras posiciones, les puse los plazos desde que se presentó el Mercosur, porque lo hicimos en nuestro estudio, por lo tanto tenemos la información desde cuándo se presentó, porque si no, es muy difícil acceder a cuándo se presentó en el Mercosur, para que ustedes vean más o menos cuál es el plazo que lleva el trámite. Bueno, las 5 primeras posiciones las presentamos el 31 de octubre, o sea, la Cancillería lo mandó al Mercosur el 31 de octubre del año pasado, y fíjense que con vacaciones de verano incluidas en el medio, se aprobó en el Mercosur el 12 de febrero, y entró en vigencia hace muy pocos días, es decir, el 11 de abril. Y acá tienen otros ejemplos de reducciones logradas por Argentina, donde tienen la fecha de aprobación y la fecha de entrada en vigencia. Todo esto se notifica a través del TAT y a través del diario oficial. Ese es el primer mecanismo, que es el más simple, por así decirlo. Luego tenemos la reducción definitiva del arancel externo común. Es decir, el que vimos recién había que prorrogarla anualmente. Después hay otro mecanismo, es un poco más complejo, que se llama reducción definitiva del arancel externo común. Para hacer este mecanismo es bueno haber hecho previamente 3 o 4 veces la reducción transitoria. Se llena un formulario, también predispuesto por el Mercosur, donde hay que colocar datos del solicitante, datos del producto, si el producto tiene algún régimen excepcional en algún otro país, y si se tiene esa información, datos sobre oferta y demanda, costos de fabricación y de importación del producto y otra información relevante. La reducción definitiva no se tramita, se tramita toda en el Mercosur. Es decir, se hace la presentación en el Ministerio de Economía, es un procedimiento bastante largo, dura más o menos 2 años, como poco. ¿Por qué? Porque una vez que sale la reducción, sale para todos los países y para siempre. Entonces los negociadores de los países lo miran con lupa. Por eso tarda mucho tiempo, porque es para siempre y para todos los países, no es solamente para el país que los solicita. Otra cuestión es que una vez que sale esta reducción, en Argentina
sí se requiere una norma interna que la incorpore, y se hace vía decreto. Como ustedes saben, los decretos no salen regularmente todos los meses. Esta gestión presidencial lo que ha hecho es, cada 5, 6, 7 u 8 meses, emitir decretos donde modifica muchas posiciones arancelarias. Entre ellos, por ejemplo, cuando el Mercosur ha decidido la reducción definitiva de un arancel externo común. Ejemplos que hemos tenido con asociados de CADIEM. Bueno, la sonda que yo les comentaba hoy fue un proceso que hicimos, la reducción transitoria durante 3 o 4 años, luego tramitamos la reducción definitiva. Y salió la resolución definitiva en el año 2022 y fue implementado por Argentina en el año 2023. Es decir, que por esta posición y para este producto, ya de por vida se paga el 0%. Originalmente pagaba el 16%. La reducción también puede ser al 0% o al 2%. Y se crea, ya no se hace una ventaja a cupo en el despacho de importación, sino que el Mercosur crea una nueva posición arancelaria. El cuarto régimen de reducción se llama beca o BIP, bienes de capital o bienes de informática y telecomunicaciones. ¿Qué significa esto? Bueno, hay ciertas posiciones que están desde el capítulo 72 hasta el final, no todas, pero la gran mayoría que están desde la 72 en adelante. Ustedes cuando ven el nomenclador, les va a aparecer la sigla beca o BIP, B-I-T, bienes de informática y telecomunicaciones. ¿Eso qué significa? Que al ser catalogado por el Mercosur como beca o BIP, ese producto va a pagar el arancel que dice el Mercosur. Pero cada país tiene, sin necesidad de pedir autorización al Mercosur, la posibilidad de aumentarlo o de bajarlo, es decir, de colocarlo en su lista nacionales de beca o de BIP. Es decir, si nadie hace nada, ese producto va a pagar el arancel que dice el Mercosur. Por ejemplo, esta, la 90-18, 90-40, riñones artificiales, paga el 7,2. Podría pagar el 0, pero paga el 7,2 porque es el arancel regla que tiene Mercosur. Pero una empresa o cámara podría hacer una gestión para que Argentina lo coloque en su lista de bienes de capital y pagar el 0. Es decir, se requiere que la empresa o cámara haga una gestión. En este caso, el Ministerio de Economía no tiene que solicitar autorización al Mercosur, sino que es el propio país el que decide bajar o no el arancel, y se hace también a través de decreto. También se llena un formulario predispuesto. Aquí les puse algunos ejemplos a partir de posiciones que me han pasado de CADIEM. Vamos, por ejemplo, la 8419, 8999. Esta paga un arancel, si no me equivoco, del 12,6, pero alguien, o una empresa o una cámara, hizo alguna vez una gestión y paga el 2 cuando se trate únicamente de aparatos, cuando se trate de todo esto. Opción A, B, D, C, F. Es decir, toda esa posición paga el arancel de Mercosur, excepto estos productos que pagan el 2. O, por ejemplo, la primera, la 8413, 4000, paga toda la posición 8 dígitos, el 2%. Acá tienen otros ejemplos, algunos cuando no tienen en el cuadro más largo ninguna descripción es porque toda la posición paga el 2%. Y cuando tienen una descripción, por ejemplo, acá las últimas, la 90, 31, 80, 99, cuando tiene una descripción aparato destinado, quiere decir que paga el 2 solamente cuando sea un aparato destinado al control. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que si ustedes importan por una posición que aparece las iniciales BK, pueden pedir que para esa posición, para su producto, en vez de pagar el arancel de Mercosur, paguen el 2 o el 0. Acá hay otras posiciones, la 90-30, la 90-27, también toda la posición paga el 2%. ¿Eso por qué? Porque hubo una gestión de alguna empresa o de alguna cámara. Y voy pasando a lo último, porque me parece que lo más importante son las dudas o preguntas que ustedes podrían llegar a tener, que es la lista nacional de excepciones al arancel externo común y la lista del EVO transitorio. ¿Qué significa esto? Dentro de las 10.000 posiciones arancelarias que tiene la NSM, la nomenclatura común del Mercosur, el Mercosur ha autorizado a los países para, en el caso de Argentina y Brasil cada uno, poder elegir 100 posiciones dentro de esas 10.000. Paraguay y Uruguay tienen más posiciones, tienen 300 y casi 700 respectivamente. Argentina y Brasil tienen 100 posiciones para elegir establecer un arancel
diferente al del Mercosur, que por lo general es un arancel superior. Este arancel superior va entre el 18 y el 35%. ¿Por qué? Porque alguna cámara o alguna empresa hizo una gestión y demostró que era conveniente proteger la importación de estos productos, o mejor dicho, la fabricación nacional de estos productos, a través de un arancel muy alto. Entonces se llama la Lista Nacional de Excepciones al Arancel. Entonces, ¿esto qué implica? Que una empresa puede pedir que la producción importada con la cual compite tenga un arancel mayor. O a la inversa, pedir que se importa insumos o productos finales que están dentro de esta lista, estos derechos de importación bajen. Es decir, es una lista defensiva u ofensiva. Es decir, que depende en qué posición estoy yo como empresa, si como productor o como importador puedo pedir que el arancel del Mercosur suba o baje. O sea, que se coloque en cualquiera de estas dos listas. Ejemplo de listas nacionales de excepciones. Insisto, saqué posiciones a partir de las posiciones que me pasó Cadien. La 87149100 paga 0, excepto cuando se trate de cuadros constituidos por papá que pagan el 16. Otro ejemplo, ahí esto por lo visto se trata de temas de bicicleta. Otros ejemplos de la lista nacional lista de el Evo transitorio, la 36, 26, 90, 90, toda la posición paga 35%, excepto los contenedores para residuos de capacidad tanto, que pagan el 18%. Un ejemplo exitoso que tuvimos también con un asociado de Cadien fue esta posición, la 33, 04, 99, 90. Aquí hicimos un doble procedimiento. Como esta lista está en un decreto, para poder pedir la reducción transitoria, esa que vimos al comienzo, hay que sacarlo de ese decreto, de esa lista de protección. Entonces, ¿qué hicimos? El trámite para salir de la lista del Evo transitorio, para esta posición que paga el 25, o sea, la posición del 33, 04, 99, 90, paga el 25, excepto que eran los de nuestro cliente, asociado de Cadien. ¿Qué pasó? Empezaron a pagar el arancel del Mercosur, porque estaban con un arancel superior al Mercosur. En vez del 18, el 25. Pasaron al 18, que es el arancel del Mercosur, y a partir de ahí iniciamos el otro trámite, el de reducción transitoria. Y a partir de ahí empezaron a pagar el 2, es decir, pasamos del 25 al 2%. Pero se hizo los dos procedimientos consecutivos. Bueno, voy a ir terminando por acá y quedo obviamente a disposición de todas las consultas, dudas, observaciones que ustedes tengan a bien dirigirme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad que es un tema interesantísimo, técnico y hiciste claro algo complejo, lo cual es difícil. Y además, bueno, es interesante y es interesante económicamente para las empresas. O sea, por eso nos parecía clave poder compartirlo con todos para ver si pueden tener alguna oportunidad de este tipo y que sepan que, bueno, Cadiem, a través de Alejandro, tiene todo el conocimiento y la experiencia para hacer esto. Ahora estamos abiertos a preguntas y consultas, como bien dijo Alejandro, más allá que después cualquier otra cosa que se les ocurra también la pueden canalizar y nosotros se lo acercamos a Alejandro o al contacto que él dejó recién. Levanten la mano y van o escriban por el chat, cualquiera de las dos cosas. Pero pueden levantar la mano, tenemos tiempo. Parece que fue. Daniela, Sí, hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias, Victoria, por esta oportunidad. Alejandro, te quería hacer una consulta con el primer ejemplo que nos trajiste, porque noté ciertas similitudes, vos sabrás explicarme si es así o no,
con algunas gestiones que hacíamos hace unos años en cuanto a licencias no automáticas. ¿No? Aquellas posiciones arancelarias, ¿no? Que teníamos como que pedir una previa autorización, en ese caso era obligatorio, que justificaba que sí o sí, por ejemplo, nosotros importamos equipamiento médico, un repuesto son bombas de agua, entonces bombas de agua era como que se hacía un análisis, si bien hay proveedores locales y demás, las bombas que necesitamos, propiamente dicho, para el equipamiento médico, tiene que ser tal o cual modelo y no puede ser reemplazado. No sé si lo que estoy mencionando tiene, digamos, alguna coherencia o mi cabeza linkeó incorrectamente. Correcto. A ver, el tema de las licencias, a ver, estamos hablando de otro contexto económico donde obviamente las licencias se usaban a discreción. Entonces, respuesta uno, hoy ya no se utiliza ese mecanismo para restringir las importaciones. Y la respuesta dos que tengo que decirte es que esto se trata de reducir los derechos de importación. Las autorizaciones, ANMAT, licencia eventualmente que se necesite, o certificado de seguridad eléctrica, etcétera, etcétera, las otras requisitos para poder importar permanecen absolutamente vigentes. Esto simplemente reduce los derechos de importación. Obviamente, al tener un derecho de importación reducido y haber pasado por el Ministerio de Economía, más la aduana, porque la aduana también chequea la reducción que uno pide, implícitamente está facilitada la importación. Pero legalmente, la reducción no tiene impacto en aquellos requisitos de certificaciones y autorizaciones que tienen determinadas importaciones, sobre todo de productos como los asociados a la Cámara. Perfecto, muchas gracias. Otra cuestión, digo para ir rompiendo un poquito el hielo, es cuando uno hace la presentación y le agrega una nota referencial, nosotros, esto se trabaja con un clasificador, ¿no? Es un experto aduanero en esas 50.000 posiciones de la nomenclatura. Lo que uno gana, además de la reducción, lo cual es un valor agregado importante, es que el clasificador, previo a hacer la nota referencial, va a clasificar el producto. A nosotros nos ha pasado un par de veces donde la empresa durante muchos años importaba por una posición, comenzamos el trámite de reducción y al pedirle al clasificador que nos haga la nota referencial específica, detectó que la empresa estaba clasificando mal. O sea, tenía un contingente porque en cualquier momento la aduana podía hacerle un sumario por declaración inexacta. Entonces, con eso no solamente logramos la reducción, porque después la reducción arancelaria salió, sino que también logramos una reclasificación de acuerdo al criterio técnico del clasificador. Martín, gracias Alejandro, interesante. Martín. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, primero que nada, muchas gracias Alejandro. Es súper útil la información. Te hago una pregunta con lo que acabas de decir, porque yo estoy trabajando con una empresa que estamos clasificando un producto y termina al final de la clasificación en los demás. Hoy en día, el mismo producto se puede importar en Brasil, asumo que por esto que contabas vos de la posición específica, con una posición que es específica para el producto, que está habilitada en Mercosur, pero hoy en día, lo revisamos con los despachantes, no está habilitada en el sistema María cuando quieren utilizarla, pero sí está habilitada en el Mercosur. Esta presentación que vos comentás puede ayudar a que esa clasificación que ya está presentada en Mercosur, que tiene exhibición del 16% de derechos, se pueda replicar en Argentina. A ver, hay que ver por qué, o sea, si te entiendo bien es, esa posición arancelaria en Brasil paga el cero. Exactamente. Bien. ¿Por qué paga el cero en Brasil? Opción 1, porque Brasil hizo el trámite de reducción transitoria, opción 1. Opción 2, porque Brasil lo tiene en su lista nacional de excepciones al arancel. Opción 3, porque Brasil lo colocó en un régimen que se llama extarifario. O sea, hay que ver por qué. ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque depende de la razón, es mi respuesta. Si vos me decís, mira, en Brasil paga el cero,
porque el Grupo Mercado Común aprobó el año pasado una reducción definitiva del arancel externo común, es decir, aplicó el régimen que vimos en segundo término. Yo te puedo decir, la respuesta es que Argentina todavía no ha incorporado esa modificación adoptada en el Mercosur a través de decreto. Por lo general, Argentina tiene un retraso entre 1 y 2 años en incorporar las reducciones definitivas que el Mercosur aprueba. ¿Ok? Ahora, si la respuesta tuya es no, Brasil paga el cero porque hizo una reducción arancelaria transitoria, es decir, el mecanismo 1 que vimos, ahí lo que yo tengo que decirte es, Argentina no va a reducir porque esa reducción transitoria es solamente para el país que la gestiona. Si tu respuesta es, no, en Brasil paga el 0% porque Brasil la colocó dentro de sus 100 posiciones de la lista nacional de excepciones, ahí Argentina tampoco la va a poner al cero porque eso es discrecionalidad de cada país. Deberías, si vos quisieras, iniciar el mismo trámite en Argentina para que Argentina lo coloque en esa lista de excepciones nacionales, que es el régimen que vimos en quinto lugar. Por eso, entonces, dependiendo el porqué de la razón por la cual Brasil la tiene al cero, sería mi respuesta. Perfecto, clarísimo. Muchísimas gracias. No de nada. Y Martín, o sea, cuando tengas la respuesta a eso, bueno, sentite libre a contactarnos o contactarlo a Alejandro, ¿eh? O sea, digo, Bárbaro, muchas Victoria, gracias. si me permitís, a ver, más allá de estos regímenes, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a decir el costo país, ¿no? El costo de producción en Argentina. Pero también tenemos que hacernos cargo, una autocrítica, de que hay muchos regímenes y herramientas que las empresas por desconocimiento no utilizan. Porque estos mecanismos que yo estoy diciendo hace más de 20 años que existen y que reducen sustancialmente un costo importante. Piensen ustedes que pagar, no sé, de un 25 a un 0% es mucha diferencia, mucho ahorro. Entonces, uno tiene que también hacer que el costo de producir en nuestro país sea el mínimo a través de las herramientas que ya existen. Y piense usted lo siguiente, ese mecanismo, el primero que vimos, que es relativamente simple, cada país tiene hasta 100 posiciones para utilizarlo, dentro de 10.000 posiciones. Ustedes me dirían, bueno, pero entonces casi no hay lugar, ya deben estar colmadas las 100 posiciones, debe haber más de 100 pedidos. No, el año pasado Argentina llegó a un poquito más de la mitad. Entonces, hay muchísimo desconocimiento por parte de las empresas. Uno me puede decir, ahí ya Tamara estaba pidiendo la palabra, con esto termino, me puede decir, bueno, pero es que es un alias, si sale o no sale. Bueno, nosotros tenemos un target de éxito de 100 sobre 100. Todos los pedidos que hemos hecho han salido. Y básicamente porque la normativa dice que la única forma en que se rechace el pedido es que se acredite la fabricación regional del bien. Y insisto, para que un país diga, yo fabrico esto, tiene que fabricar exactamente el producto descrito en la nota referencial. Si le falta una coma a la nota referencial, esa oposición del país cae. Entonces, es muy importante, cuando uno hace este pedido, hacer específica la nota referencial. Primero, para saber que en otro país no se fabrica, y segundo, para acotar, como dije al comienzo, el cupo de la reducción a mi producto. Una pregunta que seguramente está en la mente de ustedes, ¿y cómo sé yo si se fabrica este producto en el Mercosur? Bueno, eso es una pregunta que nosotros no estamos en condiciones de responder, porque es una búsqueda infinita, es imposible. No hay una base de datos en la cual uno ponga, quiero importar este producto en nuestra nota referencial y aparezca si se fabrica o no. Por lo general, las empresas tienen esa información de que si se fabrica o no en el Mercosur. Si se fabrica en el Mercosur, en el 95% de los casos es porque se fabrica en Brasil. Si en Brasil no se fabrica, es muy difícil que se fabrique en Paraguay o en Uruguay. Tamara. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, nada, la verdad que muy interesante la presentación que hicieron.
Más allá de, entiendo que todos estos mecanismos de reducción arancelaria aplican únicamente para aquellos productos fabricados dentro del Mercosur, si es así. Hago esta pregunta más que nada porque se está hablando en los últimos días la incorporación y la entrada en vigor, digamos, del acuerdo de Mercosur con la Unión Europea también. Entonces, entiendo que esta conversación puntual aplica únicamente para los productos que se fabrican dentro del Mercosur, ¿verdad? No, 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 no. Todo lo contrario. Los productos que se fabrican en el Mercosur tienen cero arancel, por norma, desde el año Sí, 1995. sí, Entonces, intrazona, si vos vas a importar un producto, no que se fabrique, un producto que cumpla con el régimen de origen del Mercosur. O sea, supongamos que yo traigo, no sé, un apósito y en Brasil le coloco determinado gel o algo. Si cumple el requisito de origen para ser considerado del Mercosur, ingresa al 0% de la Argentina. Todos los mecanismos que acabamos de ver se aplican sobre importaciones que vienen de fuera del Mercosur. Intra-Mercosur hay cero arancel. Cero arancel. O sea, esto es para lo que yo traigo de Alemania, China, Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, 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 etcétera. Pasando el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, y no sé si le puedo adelantar algo, Vicky, pero Vicky nos ha pedido que en una próxima encuentro hablemos sobre el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur y el impacto sobre el sector. Te comento que simplemente para dejarlos con el interés en esa futura charla, por lo general ustedes traen productos industriales, ¿no? Entonces, el acuerdo de Unión Europea-Mercosur es asimétrico en el sentido de que, dado nuestro desarrollo industrial, en el minuto cero es la Unión Europea la que va a facilitar nuestras exportaciones de productos industriales, es decir, la Unión Europea baja los aranceles de importación a los productos industrializados del Mercosur. En cambio, el Mercosur se va a retrasar entre 8, 10 y 15 años para bajar los derechos de importación a los productos industrializados de la Unión Europea. Es como para darnos un plazo, un tiempo, un periodo de adaptación. Entonces, si bien el acuerdo de Unión Europea entra en vigencia provisional el 1 de mayo de este año, la reducción arancelaria para productos que ustedes suelen importar la van a ver reflejada años vistas. Es decir, dentro de 10 años, que es cuando el Mercosur termina de bajar los aranceles a la mayor canasta, así se denomina, la mayor cantidad de productos que importa la Unión Europea. O sea que hoy por hoy no van a ver reflejado reducciones arancelarias para importaciones de productos de la Unión Europea hacia el Mercosur, salvo que estén dentro de esa pequeña lista de productos que el Mercosur, productos industrializados que el Mercosur ha bajado o va a bajar a lo que venga de la Unión Europea. Pero la gran mayoría de productos industrializados de la Unión Europea al Mercosur, el Mercosur baja los aranceles de aquí a 10 años. sí, eso es lo que estuve escuchando en algunas bueno, de las reuniones que estuve participando, que la desgravación arancelaria va a ser gradual. Entonces, por ejemplo, en la compañía donde estoy, se importan productos de Estados Unidos, Costa Rica, bueno, Europa. En ese caso, ¿se podría aplicar alguno de estos mecanismos para acceder a la reducción arancelaria? ¿Alguno de ellos? Tal cual, tal cual, tal cual. Es independiente de dónde venga el producto. No, no, Ok. hay, no hay discriminación. O sea, puedo traerlo de la India, de China, de Costa Rica, de Panamá, de Hungría. En ese sentido, es indiferente. Claro que si yo lo traigo a la Unión Europea, yo tengo que saber que en un horizonte de aquí a 10 años va a pagar cero. Entonces, lo que yo puedo hacer, en vez de embarcarme en ese proceso largo de reducción definitiva, es usar la reducción transitoria del arancel externo Ok. común. ¿Qué es O sea, el de el procedimiento 1. 365 días con una cantidad estimada, ¿no? A importarse durante ese periodo, con un ¿Cómo, cupo, cómo? que sería la opción de la solicitud, digamos, de reducción arancelaria que dura 365 días, que es la que se presenta por TAT, ¿no? Exactamente, exactamente. Y la voy Y renovando. claro, en la que se tiene que presentar un cupo estimado durante ese plazo. Sí, exactamente, exactamente. ¿El cupo estimado es de unidades o de dinero? De unidades, ¿no? Por lo que entendí en la presentación.
Depende cómo haces Ah, vos la presentación a despacho. Puede ser por litros, puede ser por unidades, puede ser por cajas, depende cómo vos lo declarás. ok, Esto es ok. importante porque el cupo se aplica, es decir, esto es un régimen excepcional. Entonces, como todo régimen excepcional, es de interpretación estricta. Entonces, si yo pongo cupo de litros, después no puedo traer unidades. O sea, no se va a aplicar el cupo. Ah, ok. Entonces, tiene que quedar claro cómo lo despacho. Hay dos preguntas de María Florencia que ya las respondo enseguida. Otro tema importante a tener en cuenta es lo siguiente. El Mercosur es dueño, o sea, dispone del arancel a 8 dígitos. Claro que ustedes no importan a 8 dígitos, importan a 11. Y puede ser que una empresa puede importar por varios productos a 11 dígitos que en los 8 primeros coinciden. ¿Okay? O sea, importo por la 90, 18, 90, 90, punto 33M, punto 100J. Si los productos coinciden a 8 dígitos, yo en un pedido de reducción puedo poner todos esos productos. ¿Y cómo los distingo? Nota referencial 1, apósito de tela o de seda, XXX. Nota referencial 2, apósito de no sé, algodón con no sé cuánto. Nota referencial 3. Es más, hay casos donde se ha pedido, en un mismo pedido, 10 notas referenciales. O sea, 10 productos diferentes. María No sé qué, Florencia. Ujú. eh, las hizo por escrito, no sé si querés que las lea y las Sí, responda. sí, léela y si Bueno, quiere sí, abrir la cámara. Dale. Florencia Oh, dice, perdón. no, no, está bien. Era, no sabía si quería que la consultara, que lo hiciera Dale, verbalmente dale. o si no. Bueno, en principio, como para a ver si comprendí bien, digamos que para que la resolución del régimen eh, sea, digamos, aprobado tarda aproximadamente 2 años. A ver, el tema es así. Sí, Lo primero que hay que hacer es hacer una reducción anual, la transitoria, pedir mm, prórroga por un año, sí, prorrogarla a un tercer año. ¿Ok? ok. A partir Y pero, del tercer año, ahí iniciar el trámite largo. ok. Creo que Y pregunta cuánto tarda hacer esto de la nota y en Bueno, principio, claro. ¿Cuánto sí. es? O Bueno, sea, hasta que, estimo que hasta que se verifica la posición arancelaria, se hace toda esta investigación de que no haya ninguna empresa fabricadora específicamente de este producto en todo el Mercosur. Esto lleva, digamos, un tiempo y luego hasta que sale la resolución y no, por eso ahí es como que un poco me mezclé con el ok, tema ok, de cuándo sale ok. publicada o no. Ok, ¿Mm? ok. O sea, desde el minuto, suponete que voy a decir, Alejandro, quiero hacer el trámite, empezamos hoy, ¿ok? Sí, exacto. Ujú, ¿Cuándo yo puedo ya empezar a usar la reducción? Esa es tu pregunta. Tenés que exacto. calcularle más o menos, si no hay cisne negro significa que Sí, alguien levante la mano y diga yo produzco, así. Un trámite normal te va a llevar desde hoy hasta dentro de 6 meses. ok. O Como sea, también el para, sexto mes, vos podés ya empezar a utilizar el cupo y desde el día del sexto mes contás 365 para adelante. Y es el periodo para usar el cupo. perfecto, clarísimo. Muchas gracias Alejandro por la aclaración. Como para tener en cuenta, ¿no? Qué tan viable a veces es en esto, como comentabas, de un desabastecimiento por ahí que se tenga momentáneo, por decirlo así, o en un periodo que esté pasando y por ahí si es a 2 años, o sea, de acá a 2 años es como, bueno, ya me desabastecí, digamos, o sea, era más que nada como para tenerlo en cuenta cuánto era el tiempo en sí para ver qué viabilidad se puede tener el régimen, por lo menos aplicado en la compañía. Y la segunda consulta era, en caso de tener vincularidad comercial, eh, eh, Se ¿hay comprende, algún se comprende. impedimento? Gracias. Hago una nota sobre tu primera intervención. El tema de los 2 años, olvídense de este tema, porque es otro régimen. El de los 2 años es otro régimen. O sea, son cosas diferentes.
pueden ser sucesivas, pero son cosas diferentes. El de reducción anual transitoria lleva 6 meses su tramitación y de ahí podés todos los años renovarlo. Es decir, son 6 meses de espera y ahí empezás a utilizarla sin edie, sin plazo de terminación. Con respecto a si hay vinculación comercial, es irrelevante. Acá, insisto, la cuestión es baja de aranceles. No importa si es una vinculada o no es vinculada, porque en eso no se mete el régimen. Aquí lo que hace el Mercosur es le dice a la Argentina, mirá, Argentina, vos tenés la autorización para el arancel o el derecho de importación extrazona, que dice hoy 12,6, bajarlo al 0%. ¿Por cuánto tiempo? Por tantos días. ¿Por qué cantidad? Por este cupo. ¿Para qué producto? Para este producto con esta nota referencial. O sea que es irrelevante que haya o no vinculación comercial. Lo principal, el A y el B del ABC, del régimen, para que sea exitoso, es que no haya fabricación regional o hay insuficiente. Y segundo, una nota referencial específica que se adapte a mi producto, para que sea el único que quepa dentro del beneficio. Esos son los dos temas relevantes que ustedes tienen que tener en cuenta. Si esos dos elementos se cumplen, el trámite sale. Muy claro, Alejandro, muchas gracias. ¿Sigo leyendo, Sí. Victoria? Bueno, Camila dice, ustedes vienen el servicio del estudio para ver si es aplicable. A ver, nosotros trabajamos de esta manera. Primero y principal, necesitamos saber las posiciones a 11 dígitos para saber, primero, si esta posición arancelaria no está dentro de esa lista especial de protección, o sea, ¿vieron el mecanismo quinto? Porque, como hicimos con esa empresa que yo les comenté, que pasamos del 25 al 2%, si está en esa línea de protección, hay que hacer un trámite para sacarlo de esa línea de protección y después iniciar el trámite de reducción anual transitoria. Entonces, lo primero que hay que hacer es analizar la posición, lo cual eso nosotros lo hacemos como previo a tener cualquier charla sin compromiso en una reunión virtual. A partir de que ustedes nos mandan eso, le hacemos un preinforme y ahí hacemos una charla virtual desde ya sin compromiso. El trámite es un trámite en cierta medida conjunto entre la Cámara o la empresa y nosotros. ¿Por qué? Porque yo de la industria de ustedes no sé nada. Entonces, para llenar el formulario tengo que saber, bueno, este apósito o este producto médico, ¿para qué sirve? ¿Por qué se importa? ¿Para qué enfermedad es? Entonces, el llenado de los formularios necesito co-trabajarlo con ustedes, y ya es a través de encuentros virtuales. Una vez que se presenta, ahí sí seguimos nosotros, pero es un trámite que requiere un mínimo acompañamiento de ustedes, o sea, letra de ustedes. Quería complementar, Alejandro, a lo que dijiste, Sí. que es un trabajo, sí, que hace las empresas que nos lo solicitan a nosotros. Nosotros desde CADIEM le pedimos, porque tampoco podemos estar verificando, le pedimos que desde una nota de las máximas autoridades de la empresa aseguren que lo que están diciendo es la realidad, pues nosotros no podemos ir a estar, saber de todo y estar diciendo de tal producto solamente no hay producción y el máximo de producción es tanto. Entonces, si lo hacemos, obviamente nos cubrimos no por cubrirnos, sino que es profesional hacerlo así, ¿no? Pedirle a la empresa que haga ese análisis, que nos brinde esa información y ahí el trabajo lo hace Alejandro, el estudio de Alejandro, pero nosotros como que damos la nota para poder canalizar con más fuerza. Y de hecho, a mí personalmente me sorprendía que siendo un beneficio tan interesante, hubiera tan pocas empresas que lo usaban. Por eso el pedido de Alejandro que les diera esta herramienta, ¿no? Ahora, bueno, va a contestar la otra pregunta, ¿no? Pero bueno, la verdad que yo misma digo, ¿no? 6 meses con una reducción tan alta, vale la pena, o sea, ¿no? Vale la pena, afecta mucho el cuadro de resultados, ¿no? Ahí, bueno, si querés contestar, pero bueno, era como un Ok. llamado de atención a decir, úsenlo. Bueno, Martín, gracias, Vicky, por las palabras. Martín Di Gregorio dice, para utilizar la reducción, decir que son, desde que se inicia el trámite, 6 meses. En la práctica, en los trámites que hicieron, ¿cuánto es el promedio? 6 meses. Y por otro lado,
A ver, ¿se puede menos de 6 meses? Sí, el régimen establece cuando se trata de periodos de urgencia, pero tiene que ser de extrema necesidad. ¿Eso por qué? Para acortar el plazo que tienen los países en el Mercosur, que es hasta 90 días. ¿Se puede más corto? Sí, pero es muy excepcional. Es más, de hecho, hay supuestos en los cuales los países piden que se autorice la mitad del cupo ya y veremos que lo analicen los países con más tiempo el resto del cupo. Pero son casos muy excepcionales. Y dice, y por otro lado, cuando decís prórroga, es un trámite administrativo rápido.